en qué punto nos encontramos, y lo hacemos con Enrique Ballí Baller, es director general de Altex Asset Management. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Marta. Encantado. Bueno, muchos frentes, ¿no? Además, algunas de las incertidumbres que todavía tenemos ahora mismo en los mercados las venimos arrastrando de tiempo atrás, y hay que decir que ahora mismo también estamos ya a punto de que se cumpla, por ejemplo, un año de un conflicto bélico que cuando estallaba no nos imaginábamos que a día de hoy siguiéramos hablando de ello, ¿no? En un principio siempre se tiene la esperanza de que acabe lo antes posible, una incertidumbre y un evento de tal calado. Sin embargo, aunque sí que es cierto que este conflicto ha generado cierto nerviosismo en los mercados, ahora mismo parece que los mercados están más con el foco puesto en la inflación, en los bancos centrales y sobre todo también en el comportamiento que puedan experimentar distintos activos, ¿no? Renta variable y también renta fija, que ha dejado atrás el que ha sido su peor año de la historia, 2022, pero que promete bastante para 2023. Estableciendo un poco una fotografía, ¿no? Haciendo una pincelada sobre los grandes temas de los mercados, desde Altex Asset Management ahora mismo, ¿dónde tenéis el foco en este 2023? En 2023, primero hay que poner un poco en contexto dónde estamos. Estamos a final de ciclo. Estamos pasando ese pico de inflación que ya hemos vivido durante 2022, y si ponemos todo un poco en contexto, vimos el pico de euforia en 2021 y de mayor relajación de bancos centrales. Hemos vivido 2 puntos de pesimismo máximo en junio del año pasado y en octubre del año pasado, y ahora lo que ha sido la lucha contra la inflación empieza a mutar hacia la lucha contra la recesión, y en eso están los bancos centrales. Entonces, el contexto en el que estamos, para intentar situarnos un poquito más a largo plazo, has mencionado la guerra de Ucrania, el conflicto bélico. Esa es una guerra muy local de momento y no tiene mayor trascendencia mundial, pero lo que sí ha sido equivalente a una guerra mundial ha sido el COVID. Eso es algo que en términos económicos quizá no lo valoramos lo suficiente. El COVID ha supuesto mucha muerte de personas, ha supuesto una reasignación de recursos enorme a nivel global. Entonces se han sacado recursos de unos sectores, se han metido en masa en otros, ha habido una disrupción enorme a nivel global. Después de salir del COVID, que ya estamos saliendo y ya parece en la vida diaria ya parece olvidado, pasamos al momento de euforia de, los que seguimos aquí, la situación después de estar confinados a estar fuera ya implica un cambio en los hábitos de consumo, un cambio en los hábitos de inversión, una mayor euforia, y eso trae como consecuencia un exceso. Y ese exceso que hemos visto el pico en 2021 se ha ido corrigiendo muy abruptamente durante 2022, y ahora durante 2023 veremos el efecto de hasta qué punto la estrategia de los bancos centrales, en especial la Fed, va a tener resultado acorde a su plan. Claro, mencionas el COVID, además en un momento en el que estamos viendo cómo China, que era un poco el último jugador importante en empezar a dejar atrás la pandemia, se está deshaciendo ya de esa férrea política cero COVID, que además también era un evento bastante esperado por los mercados. Recordemos que el año pasado, a la mínima que teníamos algún tipo de atisbo de que China iba a empezar a dejar atrás esa política, de repente sentíamos como una euforia generalizada, sobre todo en la renta variable, era como donde más se manifestaba en algunos puntos concretos. Claro, dices, realmente el impacto del COVID podríamos hablar de un equivalente, ¿no?, a lo que es una guerra mundial. Hablabas también de todos los fondos destinados, recordemos los fondos europeos provienen precisamente, los fondos europeos nada tienen que ver con la crisis energética derivada del shock bélico. Los fondos europeos se crearon con un destino claro, que era el atajar todo ese impacto negativo que nos venía dado por la crisis sanitaria, aunque ahora puede haber cierta confusión por las nuevas urgencias que se han generado sobre la marcha. Mencionabas la inflación y lo estamos diciendo, ¿no? Los bancos centrales en esa carta de propósitos de 2023 renuevan uno muy claro, que es el de atajar, controlar la inflación, una inflación que hemos visto disparada de máximos de 40 años a uno y otro lado del charco. Sobre todo, la Reserva Federal fue
el primero entre los bancos centrales más mediáticos en empezar ya con ese ciclo de subida de tipos. Estamos viendo un endurecimiento monetario que por el momento no sabemos muy bien hasta cuándo se va a mantener, pero sí están intentando dejarnos muy claro que los recortes de tipos, al menos por el momento, no van a ser su escenario central, sino que vamos a seguir viendo más subidas de tipos y que esos tipos se van a mantener altos durante un periodo de tiempo que por el momento desconocemos. ¿Cómo está recibiendo este tipo de mensajes los mercados? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, el sentimiento general? En Estados Unidos, que han sido mucho más rápidos para subir tipos, ahí durante el segundo semestre de 2022 sí que hubo bastante miedo a que esa subida de tipos se prolongara mucho más allá, no solo en tiempo, sino en magnitud, para atajar la inflación, porque es verdad que se esperaba. Si nos remontamos y sacamos bibliografía, digamos, de inicio de 2022, se esperaba el pico de inflación en marzo. En febrero, marzo se esperaba el pico de inflación. Entonces, a partir de ahí se fue retrasando ese pico, se fue retrasando hasta, tampoco tanto, fue junio, julio. Junio fue el pico, lo conocimos en julio y a partir de ahí ha ido en descenso, pero es verdad que son niveles muy altos. Entonces, la Reserva Federal no quiere meter a la economía en una recesión profunda, no quiere, lo quiere evitar, pero tampoco se puede permitir inflación. Entonces, ¿cómo hace? Pues sube muy rápido los tipos de interés, los tenemos ahora en torno al 4,5. El mercado espera que en la reunión de principios de febrero, ahora mismo se decanta más por el subir 0,25, más que 0,50, se decanta más por el 0,25, pero más o menos entre la de marzo y la siguiente, o sea, febrero y marzo, se espera que suban 0,50 por ahora el mercado y que hay pause, ¿vale? Los miembros de la Reserva Federal dicen que subirá más, algunos, otros ya empiezan a decantarse por otro discurso, pero más o menos podemos esperar que se mantengan en el torno del 5,25 para Estados Unidos. En Europa estamos muy lejos de ser restrictivos en términos de tipos de interés. Tenemos los tipos de interés ahora, la facilidad de depósito creo que está al 2, la facilidad de crédito al 2,5. Eso no es restrictivo con una inflación del 8 y pico que tenemos ahora en Alemania. Entonces, ¿qué ha intentado hacer el Banco Central Europeo? Lo primero es intentar eliminar los incentivos que daban los bancos para prestar dinero. Al final, una forma de enfriar la economía es parar un poquito esa máquina, esa circulación del dinero, y lo hace a través de quitar el incentivo a los bancos para que lo presten. Eso, unido a que hay menos demanda para asumir riesgo, pues eso ya es un freno sustancial a la economía. Pero en términos de tipos, como tenemos la amenaza de la guerra, cierto pesimismo adicional en Europa. En Europa hemos tenido un euro muy débil que nos aumentaba la inflación. Ahora está recuperando posiciones, pero sigue siendo un entorno mucho más frágil que el de Estados Unidos. Y por eso yo creo que el Banco Central Europeo no quiere subir los tipos mucho más allá, siempre se va a mantener un poquito por debajo de Estados Unidos, que haya cierto... Si está subiendo los tipos y ha empezado a subirlos mucho más allá, no es solo por la inflación, es porque no se podía permitir un euro muy débil. Un euro muy débil hace que compremos materia prima muy cara. Y entonces ha necesitado hacer eso y ha tenido éxito. O sea, el euro está ahora en 1,0740 aproximadamente, que es parte de lo que ha afectado a la valoración del oro. Y tenemos a un Banco Central Europeo que yo creo que va a ir un poco por detrás de la curva, va a permitir una inflación sustancialmente superior a la que va a permitir Estados Unidos, esperando que la normalización global, y luego si quieres entramos en qué componentes en la inflación son los que pueden afectar más y cuáles son más resilientes y cuáles menos, pero espera un poco que la normalización global monetaria le haga un poco los deberes y el mercado. Bueno, ya que dices, ¿no? Vamos a ver cuáles son los componentes. Explícanoslo porque va a ser bastante interesante también para ver un poco cuál podría ser, ¿no?, la evolución de este ascenso de los precios al que hemos estado asistiendo, aunque bueno, ahora nos vamos acercando ya, como decías, tuvimos el pico a mediados del año pasado, hemos ido descendiendo, aunque la propia Reserva Federal nos dice, bueno, sí que estamos viendo esa pauta descendente, pero no nos queremos pillar los dedos, nos lo dicen así entre líneas, vamos a esperar antes de afirmar que este descenso es sostenido hacia nuestro objetivo del 2%, que hay que decir que por el momento
momento también se pone en duda que se consiga llegar a ese 2%, porque ahora mismo lo que estamos viendo es un entorno de entre el 5 y el 4% de cara a esta primera mitad de 2023, pero hay dudas de que la FED, por ejemplo, tenga éxito a la hora de seguir descendiendo o conseguir que la inflación descienda más allá de ese 4%. Así que bueno, tiene bastantes retos, bueno, la FED y el Banco Central Europeo, como nos decías, bueno, va a ir seguramente por detrás de la curva. Pero bueno, mirando esos componentes clave de la inflación, ¿dónde los situáis vosotros? Por grandes bloques, digamos, la inflación empezó por los productos que podíamos consumir desde el hogar, digamos, cuando estábamos confinados, y ahí es verdad que estaba toda la economía en plena recesión, porque era una reducción brutal de la producción, pero aún así se seguían comprando productos desde casa y esos productos subían de precio. O sea, el precio al que llegaron las bicicletas o las bicicletas estáticas o las cintas de correr, o sea, al final hay disrupciones cuando hay shocks de algún tipo. Después eso se pasó al resto de productos. Cuando ya la gente pudo salir a la calle, hubo productos en tema de hogar, tema de reformas, construcción, ahí empezaron a subir muchísimo los precios. Y finalmente, cuando ya, digamos, la sociedad se ha surtido de suficientes productos, ya no necesita más durante un tiempo y entonces pasa a la inflación de servicios. Los productos, como son cadenas de producción relativamente eficientes, se ha conseguido mucho avance en las últimas décadas, pues al final puedes conseguir bajar esa inflación bajando los costes y bajando y resolviendo ciertos cuellos de botella, como los que hubo en China, que ahora se volverán, probablemente veamos esa solución definitiva a los cuellos de botella y eso ayudará, pero el tema cuando llegan los servicios, salimos todos a la calle y llevas un año sin salir a cenar, sin hacer viajes, que se extiende a 2 en algunos países y comunidades, entonces ya hay una demanda muy alta de ese tipo de servicios. Y esos servicios ya no se suplen con productos, se suplen con mano de obra. Y esa mano de obra es la que ha sufrido una disrupción enorme. El mercado laboral, eso lo comentaba Powell en su discurso de diciembre, cuando hablaba de la subida de tipos y los datos de inflación de noviembre, pero ahí Powell comentaba que en Estados Unidos faltaban 3,5 millones de personas en el mercado laboral. O sea, primero tienes un impacto en las muertes por COVID. Eso es, al final, pasa como en las guerras, de repente tienes menos trabajadores. Eso, si en Estados Unidos pudo haber 1 millón y pico de muertes por COVID, pues 500.000 serían de población activa. Luego tienes las jubilaciones anticipadas. Esas jubilaciones, pues gente ha pasado de estar enferma a ya prejubilarse o jubilarse, o gente que estaba llegando a la fase final de su vida productiva y tenía un negocio, pues a lo mejor lo cierra y ya no lo vuelve a abrir. Eso también destruye bastante y saca del mercado laboral bastante oferta. ¿Qué te queda? La inmigración. La inmigración, eso ya se remonta antes del COVID. Probablemente, y ese es un impacto y uno de los grandes retos que vamos a tener no solo en Estados Unidos, en Europa, sino en todo el mundo desarrollado, y es lo que más va a afectar al control de la inflación, porque si la inflación viene por servicios, eso solo lo puedes solucionar con mayor oferta de mano de obra. Y en un mundo desarrollado y en un país o una región del mundo desarrollado no puede crecer sin inmigración. No puede crecer sin inmigración. Se estima que han salido a lo mejor como 2 millones de inmigrantes y será mucho más desde la época Trump o durante el COVID, que perdieron su trabajo, volvieron a su país de origen y luego no han vuelto. Pues eso es un problema. En el caso del Reino Unido, con el Brexit, lo peor que ha hecho no es ya salirse de la Unión Europea, es cerrar sus fronteras. Si cierra sus fronteras, entonces una sociedad de consumo y un país basado también en consumo interno y que no sea netamente exportador, como puede ser Estados Unidos, entonces realmente no puede asumir el no tener inmigración. No lo puede asumir ni para crecer ni para mantener un ecosistema de servicios sano y creciente en su economía.
Bueno, muy importante esto que señalas sobre la inmigración, porque hay que tener en cuenta que aunque la pandemia marcó un antes y un después para todos, ¿no? Al final siempre hablamos de época prepandémica y postpandémica, y esto ya se nos ha quedado fijado. Sí que es cierto que en la etapa prepandemia, con eventos como el Brexit o durante la administración de Donald Trump, veíamos a uno y otro lado del charco cómo había un rechazo creciente hacia la inmigración. Así que es clave y muy relevante e interesante lo que nos estás contando. Enrique, lo tenemos que dejar aquí, pero nos quedamos con todas estas claves desde Altex Asset Management. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti. Nosotros, por tanto, nos quedamos con estas claves de la mano